Bosques. Lugares que lo tienen absolutamente todo y siempre dan de qué hablar en los aspectos más turbios de lo esperado. Quizás es la atmósfera, el silencio que estos tienen, la soledad, o lo contrario a esto, que nunca estamos realmente solos cuando entramos en ellos. Y esto, muchas veces, termina siendo verdad, pero cuando las personas llegan a confirmarlo, lamentablemente, no termina para nada bien. Hoy te voy a contar algunas veces de lo que dichos encuentros no fueron para nada agradables, y quienes pasaron por esto aseguran que lo vivido en estas circunstancias destruyó su cordura. La persona que contó esto en 4chan asegura que, andando por una carretera en el sur de los Estados Unidos, vivió una de las anécdotas más extrañas que lo marcó de manera irreversible. Desde aquel momento, juró no volver a transitar por el mismo lugar en la madrugada, y mucho menos estando solo, para al menos tener un pasajero que le devolviera su cordura, viendo lo mismo que él encontró. Eran las 2 de la mañana y conducía a unos 90 km/h. El sueño ya le estaba afectando la vista y no maniobraba las curvas como debería. Detuvo su auto a un costado de la carretera y, haciendo lo mejor que pudo, decidió reposar por unas cuantas horas para luego, estando más descansado, seguir hacia su destino sin ningún problema. Recuerda que pasaron casi 10 minutos hasta que se pudo dormir casi por completo. Echó su asiento hacia atrás y cerró sus ojos, apagando el motor casi a último momento, ya que el sonido de este lo arrullaba y le daba otro sentido a la soledad. La oscuridad era plena, no podía ver nada una vez las luces se apagaron. Las trabas de la puerta eran su único aliado en este lugar tan desolado, y encima, como si fuera parte de una película, empezó a llover. Luego de describir esto, el tipo puso un comentario, haciéndole una pregunta al resto de usuarios. La pregunta era simple, pero no sencilla, pues las respuestas podrían ser tan diversas que abarcaría un abanico casi infinito de posibilidades. ¿Qué creen que pasó? Apostaría mi propiedad a que nadie lo adivina. Las respuestas no se hicieron esperar. Amigo, puede ser cualquier cosa, más si te lo inventás, respondió uno. Apareció tu madre, contestó otro en broma. Seguramente fue pie grande, como siempre pasa, arremetió un tercero. Luego de unos 10 comentarios en los que algunos tiraban posibilidades descabelladas y ridículas y otros lo insultaban, burlándose de él, el tipo contestó con una foto y describiendo la escena tal cual lo había vivido. Me desperté casi a las 3:30, tomé mi teléfono celular y prendí la linterna. Me vi rodeado de esferas amarillas, pequeñas bolas que no tendrían un tamaño más grande que el ojo de un animal, quizá de un gato montés o algo por el estilo. Eran decenas, estaban encima de mi ventana trasera, tenían pequeñas manos peludas. Apenas los alumbré, salieron despavoridos. Un par se quedaron mirándome desde lejos. Llevaban ropa, o más bien, telas oscuras en su cabeza, torso y piernas. Sí, caminaban en 2 patas. Tendrían quizá 1 metro de altura o menos. Su cara era como la de un perrito, quizá más humana. Uno de estos se detuvo en medio de la carretera. Apenas pude ver su cuerpo hasta abajo y esos ojos que me observaban a mitad de la noche. Encendí la cámara y le puse flash. Tomé una fotografía, pero salió borrosa. No se nota el cuerpo de estos bichos, o al menos no como yo querría. El cristal del auto me hace efecto rebote, la luz se ve espantosa. Encendí las luces del auto, saqué el flash y saqué una nueva foto de estas criaturas desde lejos. La imagen no es la mejor, pero se ven esas pequeñas bolas amarillas mirándome detrás de los árboles, perdiéndose en la madrugada. Voy a poner la foto en un archivo y cada quien haga lo que quiera con ellas. Posteé un nuevo comentario con las fotografías, las cuales estuvieron allí por bastante tiempo, pero luego de un momento fueron borradas. Los comentarios que siguieron abajo fueron asombrosos. ¿Qué es esa mierda? Muy buen trabajo de Photoshop, debo decir, comentó uno de los tipos que antes se había burlado de él. Juraría que parece real, pero debe de haber un truco. Voy a preguntarle a un amigo que es experto en esto y me volveré a reír de ti, comentó otro. No hay forma de que esto sea real. Ese pelo se ve bastante sucio y la verdad parece como si un animal cualquiera estuviera caminando en 2 patas. Estoy alucinando, es muy raro. Jura por tu madre que esto es real, le siguió un tercero. El post fue cerrado
y rescatado por varios usuarios que, buscando el anónimo que había realizado este post, intentaron dar con la ubicación exacta de la carretera para echarse una expedición sin vuelta atrás. Esto viene de Reddit. Un usuario que prefirió resguardarse en el anonimato posteó una imagen de una carretera desolada al lado de un bosque que se perdía en una inmensidad temible. Citó sus palabras con las cuales empezó en el título del post de la siguiente manera: se busca ayuda. No quiero dar mi nombre, pero pueden decirme ella si se refieren a mí. Soy una mujer de 43 años de edad. Trabajo de enfermera. Estoy acostumbrada a ver cosas que a muchos podría impactarles. Con esto quiero decir que para nada tengo el estómago sensible. De hecho, justamente, en casi 15 años de profesión, me ha tocado ver cosas que quizá a muchas otras profesionales no les haya pasado ni por asomo. Soy ese caso raro, pero esta vez no vengo a hablar de una anécdota relacionada con mi oficio. Esto es algo externo. Es simplemente para que entiendan que lo que me pasó va mucho más allá de lo que puedo aguantar. Tuve que hacer un viaje relacionado a mi trabajo, 3 largas horas de una ciudad a otra. Frené en medio del viaje, a 90 kilómetros de mi destino, quizá bastante cerca de lo que llamaríamos la civilización, porque el paraje que tuve que atravesar estaba lejos de ser algo habitable. Posiblemente nadie hubiera vivido en este lugar hacía más de 50 años. La razón por la cual frené en ese lugar es simple. Mi motor se había sobrecalentado en el peor momento y en el peor lugar. Bajé a darle una revisión, aprovechando que no había absolutamente nadie. Abrí la parte delantera y dejé que el humo saliera. Tomé una botella de agua fresca e intenté calmar a esa máquina que estaba en un estado terrible, ya que el calor del día no ayudaba en lo absoluto. Tomé mi teléfono celular, intentando llamar a mi compañero, avisando que tardaría más de lo esperado, pero que no se preocupara por mí, pues cuando mi coche se diera un respiro, volvería a la marcha. Tomé la llave, lo dejé estacionado a un lado, y vi que todavía le faltaba agua fresca para que el motor dejara de echar humo, cual toro embravecido. Así que, quizá como una idea terrible de solo pensarla, pero que en el momento la vi como una oportunidad, pensé en buscar agua cercana. Quizá hasta pudiera conseguir algún lago con agua fresca. No sé qué pasó por mi cabeza en ese entonces. Cerca de donde estacioné, había un camino que se adentraba en el bosque, el único que parecía haber sido transitado recientemente. Los árboles estaban recortados, las hojas parecían secas, y al ser una persona observadora, me detuve justo en el lugar donde podría haber pisadas que tranquilamente serían recientes. Caminé no más de 5 minutos, siguiendo el único camino, esperando encontrar algo para mi vehículo. No pensé que hubiera un peligro del otro lado, aunque sería lo más lógico. Me estaba acostumbrada a creer en lo desconocido, excepto que fuera algo humano. El camino terminó en una abertura, en donde antes había una enorme casa de la que solo quedaban escombros de piedra y de madera. Partes del inmueble habían sido removidas, un par de sillas tumbadas en el suelo mostraban un desastre pasado, vestigio de lo que tranquilamente pudo ser una tormenta o algo más. El pozo estaba destapado, la manivela estaba en condiciones deplorables, oxidada y descuidada. La polea estaba dañada, pero cuando intenté girar el dispositivo atado a la cuerda, pude ver que todavía funcionaba. Había un sello de madera que apenas tapaba la superficie, pero que removí con facilidad, ya que estaba dañado. Asomándome por la cubierta y extendiendo mi vista en una oscuridad que cegaría a cualquiera, apenas pude distinguir un balde de hojalata, mal atado, repleto de un líquido viscoso que apenas visible parecía agua. No sé por qué, pero sentí una muy mala vibra que recorrió por todo el cuerpo. Así que empecé a girar con cuidado, esperando juntar el agua suficiente en mi botella para darle de beber al motor y largarme cuanto antes de ese lugar. A medida que el balde subía y chocaba contra los muros de roca, me iba sintiendo con náuseas y no sabía el porqué. El espejo de agua se había perdido la oscuridad, y el ruido de la cuerda era inmersivo y aterrador. Había algo que no me gustaba para nada en absoluto. Me sentí dañada y en muy mal estado. Una vez los haces de luz mostraron el contenido de aquel viejo balde que hubiera estado hundido en el pozo quizá por mucho tiempo, quizá por poco, mis inquietudes hicieron un eco terrible en mi psiquis y por primera vez sentí muchísimo asco. El líquido que llenaba aquel cubo oxidado era rojizo, casi negro. Dentro del mismo había un frasco enorme, perfectamente cerrado. Parecía estar hundido por su propio peso, pero cuando lo moví hacia arriba y el agua cayó por la tensión de la cuerda, pude ver por los lados de aquel jarrón de vidrio una figura de lo que parecía formol. Una figura que fácilmente distinguirías con algo humano. Algo que todavía
Los había formado, pero lo estaba haciendo. Con nariz, boca y ojos aún cerrados. Con parte de su cuerpo carnoso y dividiéndose, apretándose dentro del recipiente, con el líquido escurriendo desde su superficie, mientras eso se movía casi inerte. Por supuesto, dejé caer la cuerda y el pequeño neonato se perdió en la oscuridad de un pozo profundo e inmenso. Oí cómo el balde chocaba contra algo que, en vez de sonar hueco, se oyó crujir, como si un carnicero estuviera ablandando la masa de algo con un martillo. Tomé mi teléfono celular y encendí la linterna. No era la mejor cosa que podía tener a mano, pero no podía quedar de brazos cruzados y padecer de insomnio por no saber qué había ahí adentro. Alumbrando con la mejor voluntad que alguien podría tener, noté que en el fondo, o casi en el mismo, estaba la cubeta, y debajo de esta había un líquido blanco, gelatinoso y mohoso, que como si fuera un ser tragándose algo vivo, mantenía en su interior dos seres más que ya hubieran muerto hace bastante tiempo. Volví a mi auto, me quedé sentada ahí e intenté entender todo lo que pasó, pero no encontré palabras para intentar explicar el hecho hasta el día de hoy. Quizá las cosas hubieran sido diferentes si tan solo me hubiera quedado a esperar y retomar mi viaje cuanto antes. De ahora en más, no volveré a desviarme del camino, nunca más. Trabajé de camionero desde los 27 años. 10 años viendo la carretera, pasando por ella, viviendo en ella. He visitado muchísimos lugares y no me ha pasado nada en lo absoluto, excepto en una sola ocasión. Recuerdo que era un martes y estaba pasando a la segunda garita de peaje. Un tipo me atendió, me pidió la documentación y me advirtió que a unos 10 minutos había un siniestro vial del cual debía tener cuidado. Consultando por puro chisme, le pregunté qué había pasado y según me dijo, una familia de 4 personas habían chocado violentamente contra una curva y el auto salió volando casi adentrándose al monte. Por el monte se refería a un viejo bosque aledaño, del cual apenas había visto un par de veces en varios cruces que hice por las diferentes carreteras estatales. El tipo no supo decirme si había víctimas fatales, pero seguramente y por infortunio lo habría. Seguí mi viaje y me adentré en la oscuridad de la carretera una vez más. El caso es que, pasados los minutos, llegué al lugar donde ocurrió el accidente y vi cómo una luz parpadeante se perdía en las inmediaciones del bosque, a un lado de la carretera. Había un solo auto perteneciente a las personas que se encargan de los rescates, pero el mismo estaba vacío y con un vidrio destrozado. Bajé de mi camión, revisé si había algún herido, alguien que quizá pudiera necesitar ayuda. Alumbré con mi teléfono móvil, pero no había nadie. Fue entonces cuando, preocupado, salté la barrera y caminé rumbo al auto que se perdía en el bosque, pensando que quizá alguien podría estar ahí, socorriendo a la familia. Aún así, desconocía las condiciones en las que su vehículo se encontraba. La cosa se puso peor, porque en este segundo vehículo tampoco había nadie. Las manchas oscuras sobre los asientos, los destrozos en el automóvil, el humo proveniente de él, me hicieron preguntarme qué habría hecho que esta familia se despiste y dónde estaría el hombre encargado de ayudarlos o de ver siquiera cómo estaba la situación. Alcé la voz, preguntando si había alguien que necesitara ayuda, pero nadie respondió. Pensé en volver a mi camión, pero fui sorprendido con un grito desgarrador y gutural que venía de lo profundo del bosque. Algo que me congeló al instante y me hizo correr segundos después. Nunca fui a investigar de dónde provenía ese grito, ni siquiera a qué le pertenecía. No quise indagar mucho y tan solo avisé que habían encontrado un vehículo de seguridad vial, abandonado y destrozado. Sea lo que fuera que haya pasado después de eso, no es de mi incumbencia, ni me gustaría imaginarlo. Eso se los dejo a ustedes. Yo todavía necesito seguir trabajando, como si nada hubiera pasado en lo absoluto. Espero que te hayan gustado estas historias de encuentros en bosques. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar qué te han parecido y de qué te gustaría un siguiente video. Mi nombre es Masked y te deseo que esta noche puedas dormir muy bien.